porque yo no decía Coca-Cola. ¿Ustedes cómo dicen eso? Coque, coque, profe. No, nosotros aquí decimos, deme una Coca-Cola. Sí, yo no sé por qué yo decía así, todo el mundo me burlaba. Después me di cuenta que era algo, por lo menos de mi generación. Listo. Grabando, vamos a iniciar esto de manera profesional. Muy buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Literatura, el arte de conocer al otro. Listo, chicos. Vamos a arrancar porque, como vimos la vez pasada, estamos intentando desarrollar un perfil que, en el cual la narración, este texto de periodismo literario, va a estar centrado alrededor de una persona que nosotros vamos a elegir y para lo cual tenemos que contestarnos esa gran pregunta y es, ¿por qué un lector debe conocer a esta persona? Su vida, su obra, su pensamiento, ¿por qué debe conocerlo? En la medida en que nosotros contestemos esa pregunta, por allí puede estar el inicio de nuestro texto, ¿sí? Un texto provocativo en el cual nosotros podamos enamorar al lector diciéndole, mire, es importante que usted lo conozca por esto. Como cuando leímos aquí este texto de Oriana Fallaci sobre Nixon, Nixon no, ay, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama ese señor? Kissinger, Henry Kissinger. Entonces, Henry Kissinger, este hombre que hacía esto y esto, que entraba a la casa del presidente cuando le daba la gana, que entraba a la Casa Blanca, que decidía si había guerras o no, él es Henry Kissinger. Miren cómo ahí uno dice, oiga, pero este tipo, ¿quién es? Qué interesante. Es muy importante que nosotros definamos por qué el lector debe conocer a este personaje. Entonces, empecemos por recapitular ese momento y revisar qué es un perfil, ¿no? Un perfil en el sentido de una reconstrucción de la vida y la obra de alguien, ¿sí? En el cual vamos a intercalar el diálogo con la narración, donde también habrá descripción, atmósfera, obviamente allí tendremos posibilidades de tener el espacio, de decir cómo es el espacio, pero también cómo es el personaje, qué ha hecho, por qué es importante. Sin embargo, para poder lograrlo, uno de los elementos claves en esa investigación, dijimos que era la entrevista. Y la entrevista es un arte realmente. Hay entrevistadores que se han hecho famosos en la vida por eso. ¿Sí? Ustedes miran, por ejemplo, en la televisión había un tipo, José Gabriel. Lo único que hace en la vida es hacer preguntas, ¿sí? Llevar un invitado, pero a través de una conversación en la cual el importante siempre es el otro, lograr contar la historia de ese otro. Entonces, la entrevista es una metodología, una herramienta de investigación, pero también es un arte, porque es el arte de conocer al otro. Es algo que nosotros tenemos que siempre estar practicando. Yo, por ejemplo, si no sé, tengo pico y placa, me tocó subirme a un taxi, siempre le pregunto al conductor cosas, de dónde viene, dónde nació y ese acento de qué es, y usted tiene hijos, y uno termina enterándose de una cantidad de historias absolutamente bellas. En el último taxista que yo me monté, me dijo, y le dije, ¿dónde vive? Dijo, yo vivo en el barrio Malabar. Ah, ya, y hace mucho tiempo que vive allá. Pues yo he vivido toda mi vida. Yo nací en el barrio Malabar, me crié en la casa de mis padres y luego compré cuando fui grande y pude comprar una casita, compré la casa del lado de donde vivían mis padres que ya murieron. Pues imagínate, ese señor lo debe conocer hasta los gatos callejeros. Entonces miren esas historias de gente que nunca ha salido ni siquiera de una calle. Entonces, siempre la necesidad de conocer al otro, porque recuerden que el perfil lo que estamos buscando es
el reconocimiento de la condición humana, esto que nos hace humanos, porque en la historia de Oscar, en la historia de Johan, en la historia de Diana, en esas historias de vida están las historias de todos, ¿sí? Y esas historias nos terminan haciendo más humanos, hermanando. Por ejemplo, hace poco recordé algo. ¿Quién de ustedes aquí ha sido víctima de bullying en el colegio? ¿O fue víctima de bullying? Oscar. Imagínense que yo a los 15 años estaba en la universidad, a los 14 estaba en 11. Y recuerdo que cuando entré al colegio, que yo entré al colegio San Simón, me cogieron los grandes a botarme por un tercer piso y que no me preocupara que yo rebotaría, ¿sí? Cuando uno habla del bullying, una persona que sufrió el bullying, pues uno termina comprendiendo la magnitud de eso. Mira, esta semana, no, la semana pasada entrevisté a una vicepresidente de Ecopetrol, que estoy escribiendo unas crónicas sobre las mujeres del sector energético. Y sí, en efecto, Diana, todos hemos sido víctimas y hemos sido victimarios. Y esa mujer me contaba que su familia era muy pobre, que el papá se fue de la casa porque no tenía cómo mantenerlos, que ella sabe lo que es comer agua con sal, que terminó estudiando ingeniería de petróleos por azar del mundo y como un reto personal. Y cuando entró a los primeros campos, a ella le decían que la ascendían si celebraba junto al jefe. Hoy es la vicepresidente y es jefe de esa persona que le hizo comentarios sexistas y que intentó hacerle un acoso sexual, ¿no? Entonces, cuando uno comprende estas situaciones, comprende las situaciones de todo. Así que vamos a meternos en el arte de la entrevista. La entrevista, entonces, tenemos que verla esencialmente como un diálogo, ¿cierto? Es una forma de descubrir la realidad. No es tanto un juego de preguntas y respuestas, es una conversación. Aquí es cuando ahí está una de las claves de ese proceso. No se trata entonces de coger a preguntas como si fuera un ping pong. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Y usted le gusta tal cosa? Sí, con preguntas de sí o no. No se trata de eso, se trata de establecer un diálogo. Y los buenos dialogantes son aquellos que escuchan y pueden promover, pueden incitar a que el otro se abra su corazón, su mente y su alma y cuente cosas. Entonces, vamos a pensar la entrevista no como un listado de preguntas, que seguramente haremos algún listado cuando la estemos preparando, pero no en el momento de la entrevista. Esto es una herramienta que ahora vamos a ver, pero esto es esencialmente un diálogo. ¿Y un diálogo para qué? Para buscar información. Así que en ese sentido es una metodología, tanto que cuando ustedes vean, por ejemplo, investigación, no siento metodología de la investigación, la entrevista es un método de investigación cualitativo, en el cual yo voy a tener una información verdaderamente valiosa, ¿no? En el periodismo, para quienes no son periodistas, en el periodismo hay varias maneras como se presenta esta información. Se puede presentar, por ejemplo, el reportaje es como una mezcla entre la crónica y la entrevista. La entrevista puede ser un género, es decir, ustedes ven en la revista Semana o en El Tiempo, Pregunta Yamid, ¿no? Pregunta-respuesta, y está escrito tal cual, pregunta-respuesta, o sea, como un género periodístico. Aquí no lo vamos a tratar como un género periodístico, sino como una herramienta de investigación para el otro género, que es el del periodismo literario, así como una herramienta, donde lo importante va a ser también la narración a partir cómo nosotros narramos lo que el otro nos cuenta y cómo podemos intercalar esa narración, esa reconstrucción que nosotros hacemos con las frases de él, con los diálogos de él, de tal manera que esos diálogos giren la crónica hacia nuevos temas o ratifiquen esas cosas que nosotros estamos diciendo. ¿No? Aquí este diálogo no se trata solamente de lo más importante, ¿no? Cuando uno está hablando muchas veces dice, bueno, ¿dónde estudió? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos libros ha publicado? Por ejemplo, en el caso de un escritor. No se trata solamente de estos hechos como relevantes, lo más importante, sino que también tenemos que navegar en las subjetividades.
Es decir, ¿qué es lo importante de un hombre como Gabriel García Márquez? Que haya escrito 100 años de soledad y se haya ganado el Nobel, o lo que significó su infancia, cómo veía su infancia y cómo todo ese mundo de la infancia se terminó convirtiendo en Macondo. Termina siendo más útil ese segundo elemento, ¿no es cierto? Así que aquí las opiniones, las interpretaciones de su propia realidad, de su propia vida, los rasgos de la personalidad son muy, muy importantes. Así que vamos a obtener información, pero información que sea como integral, completa. Vamos a intentar navegar en los hechos puramente objetivos que ha hecho, ¿cierto? Pero también en cómo los ha asumido. Estoy entrevistando mujeres, como les digo, y hoy entrevisté a unas mujeres que viven en Canutal. Canutal es un corregimiento del municipio de Ovejas en Sucre, que las mujeres se organizaron, hicieron una visión prospectiva del municipio, decidieron qué querían en el municipio y desarrollaron un poco de tareas, y hoy las mujeres son las que mandan en ese municipio. Tienen tareas productivas, tienen huertas caseras, piscinas de peces, tienen cerdos, están haciendo una cosa berraquísima con el ajonjolí. Entonces, vamos, y esas mujeres, entonces yo les preguntaba cómo era su pueblo, cómo se veían antes, qué soñaban cuando estaban en las casas solamente criando hijos, y ahora cuando son empresarias, cuando salen a vender los pescados, cuando entre ellas se ayudan para tener sus huertas caseras, cuando están saliendo a ferias gastronómicas con su pasta de ajonjolí. Miren cómo eso, cómo se ven, cómo se sueñan, cómo se soñaban, cómo fue que cambió su vida, cómo cambiaron sus roles de mujer, cómo cambió su relación familiar, es bien, bien importante. Así que vamos a ampliar el espectro, a conocer al otro. Y conocer al otro no es solamente qué hace el otro, sino qué piensa el otro, qué siente el otro, cómo interpreta el mundo ese otro. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Algo como muy rápido para pasar es los tipos de modalidad que hay dentro de la comunicación, dentro del periodismo, de las entrevistas, ¿no es cierto? Hay entrevistas, según la estructura, por ejemplo, hay la entrevista de actualidad, que es cuando yo le pido una opinión a alguien sobre un tema noticioso. Entonces, por ejemplo, hablan de que bajó la inflación. Entonces, yo entrevisto a un economista para que me diga por qué está bajando y cuáles son los efectos que va a tener sobre la economía, las economías familiares. Eso es de actualidad, es decir, necesitamos una voz experta, una opinión de autoridad. Ustedes ven en los periódicos y en todas las plataformas periodísticas que es una de las más utilizadas, ¿cierto? En ese caso, pues obviamente yo no le voy a preguntar al señor cómo se sentía de niño. No, pues es que ahí no va, porque yo solamente voy para un punto, tengo que tener muy claro el objetivo de mi entrevista. Hay también entrevistas de personalidad que las vimos, los famosos sketches de personalidad, en la cual yo quiero ver las cualidades personales, pero especialmente sus puntos de vista. Ahí, por ejemplo, puede estar lo que hace María Elvira Samper, lo que hace María Isabel Rueda, lo que hace Yamil en muchos casos, que es como es. Y la tercera es la biográfica, que ya es vida y obra de ese personaje. Mire que son tres absolutamente diferentes y tiene que ver también con el objetivo que yo tenía al momento de tener contacto con esa persona. Entonces, igual que esa estructura, pues de acuerdo al contenido será lo mismo, ¿no? De información, cuando alguien sea testigo y me quiera dar la información, es que yo vi el choque, es que yo presencié cuando derrobaron las elecciones por allá en Sucre. Entonces, informativa, también el objetivo es pequeño. Opinión, hombre, a veces temas de autoridad, que piensa sobre lo que está pasando con el ELN y el secuestro de del papá de Luis Fernando Díaz, ¿no? Para que la gente vaya guiando una opinión, o ilustrativa, cuando uno va a educar a alguien, por ejemplo, sobre un tema que normalmente es muy, muy técnico,
¿sí? Según la redacción, pues pueden haber entrevistas de personalidad, ¿no? Hay una que se llama el cuestionario Proust. Ese es bien interesante. ¿Ustedes han oído hablar del cuestionario Proust? No, profe. Miren que hay un programa que se llama desde el Actor Studio, que es un programa de John Lippman en Estados Unidos. John Lippman es el director de la Escuela de Artes Escénicas de Nueva York, donde se formó Marlon Brando, Al Pacino, la gran escuela de actores de Nueva York, y tiene un programa en el cual invita a un actor a hacer una entrevista en vivo con los estudiantes de la escuela allí. Le pregunta sobre la vida, la obra, en fin, y al final termina con algo que se inventó Marcel Proust, el gran escritor francés, y son test prehechos que me ayudan a sentir qué puede ser ese personaje y a veces puede ayudar. Por ejemplo, Andrea Cristina. Sí, profe. ¿Me permites que te haga el test de Proust? Sí, sí, señor. Bien, listo. Entonces, estas preguntas que te voy a hacer, son 30 preguntas, algunas personas las varían, ¿sí? Cierra tu micrófono, por favor, y lo abres cuando te la pregunte. ¿Listo? Pueden variarlo, pero esto es como para que tengan una idea. Listo. ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en un hombre? Respeto. ¿Y en una mujer? Sabiduría. ¿Cuál es tu principal defecto? La ira, el mal genio. ¿La qué? ¿La ira? Sí, el mal genio. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Tu ocupación favorita? Señor, ¿Cuál es tu ocupación favorita? mi maternidad. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Sí, en el futuro. En el futuro, escribir y hacer trabajo social, trabajo comunitario. Vale. ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita, no tengo idea. ¿Cuál es el hábito ajeno que no soportas? Hábito ajeno que no soporto. Que mastiquen con la boca abierta. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El de la lluvia. ¿Cuál es el sonido que más detestas? El de las puertas cuando suenan mal o el freno de las motos, las bandas, que eso chilla horrible. ¿Tú qué estudias? Comunicación social y periodismo. Si no fueras comunicadora social, ¿qué te hubiera gustado hacer? Estudiar licenciatura en lengua castellana para ser docente. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Qué gonorrea. Si Dios existiera, partimos de la premisa de que si Dios existiera y tú murieras y te lo encontraras, ¿qué te gustaría que te dijera? Porque no sé nada respecto a las injusticias. No él, no lo que tú le preguntarías. Ah, ok. Lo que él me dijera, no sé. No. Si ustedes ven este ejercicio parece como de revista El Corazón. Muchas gracias, Andrea. Vale, profe. Parecería como inocuo y eso que me ayuda. Andrea Cristina estudia periodismo, aunque le hubiera gustado estudiar licenciatura en lengua castellana. Le encanta ser mamá. Odia el sonido de las llantas y las bandas frenando y ama profundamente cuando cae la lluvia. Miren cómo en este inicio comienza a dibujarse la personalidad de Andrea Cristina. ¿Lo sienten? Entonces, son como test psicológicos amplios que pueden buscar
que pueden buscar, gracias Laura por contestar, me hace sentir menos solo. Lo hacen a uno como conectarse con ciertas cosas. A veces es chévere esto, pero como al final de la entrevista, porque me da unos datos curiosos que son bonitos, ¿no? Y me ayudan a ubicar a ese lector, a tener datos que yo no le hubiera preguntado. Uno, por ejemplo, un escritor, dígame usted y cuál es el sonido que más le gusta. Pues jamás, uno le preguntaría cuál es su autor favorito, cuál es su poema favorito, pero no cosas como tan vanas, pero que eso terminan definiendo esto que llamamos de la condición humana. Así que chévere, esta es una entrevista que se llama Con fórmulas establecidas, está el cuestionario Proust, pueden encontrarlo en internet. De acuerdo al nivel de objetividad, pues las noticias que tienen que ser las declaraciones, los hechos, mientras que hay unos que son completamente subjetivas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dentro de esto que era un poco como para información de ustedes, nosotros vamos a enfrentarnos a esa tarea de entrevista. ¿Qué cualidades debería tener, no? La primera, un entrevistador lo primero que debe tener es curiosidad. ¿Por qué curiosidad? Si ustedes no son curiosos, pues no va a tener sentido, no se van a sorprender con lo que diga el otro. Y si no se sorprenden, no les va a importar. Y si no les va a importar sobre qué van a escribir, un escritor es esencialmente curioso, como yo preguntándole al taxista de que dónde vivía y por qué vivía allá hace tantos años. ¿A quién le importa? No sea chismoso. Pero no es chisme, es la curiosidad siempre de saber más, ¿cierto? Por ejemplo, y aquí en esa curiosidad tiene también mucho que ver la habilidad para escuchar. ¿Por qué? Porque normalmente en el periodismo es muy común los periodistas que quieren ser más importantes que el entrevistado. Eso, por ejemplo, se siente mucho, si ustedes lo pillan, si alguna vez han visto periodismo deportivo, los que entrevistan a los jugadores o a los técnicos, ¿no? Entonces, fácilmente preguntan, profesor Johan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vimos en este partido que usted dirigió frente al Atlético Nacional que plantó primero un esquema de 4-4-2 para luego variar a un 4-3-3 donde había proyección por las bandas y eso entonces terminó rompiendo las líneas del equipo rival. ¿Usted lo pensó así? Sí. Entonces, casi que un entrevistador no está para que imponga su criterio, sino para que escuche cómo planteó el partido, cómo lo cambió durante el juego, siempre el por qué, el cómo. Ahí está la curiosidad, la habilidad para escuchar y no para imponer lo que uno piensa. Entonces, curiosidad, habilidad para escuchar y un tema importantísimo. Yo lo llamo una capacidad para hablar sin que ustedes opinen, ¿sí? ¿Ustedes por qué van a opinar? ¿Acaso ustedes están juzgando al entrevistado? No opinen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Laura Daniela. Señor. ¿Tú haces parte de algún movimiento feminista? Hace unos años. Sí. ¿Tienes algún grupo formado? En el momento solo hago parte de la Juntanza Ibagué, que es del colectivo Ulima. El colectivo de Ulima, muy interesante, me encanta ese colectivo. Viejas berracas. Pero yo no sé esos colectivos, ¿cómo así que entonces un hombre no puede ser feminista? O sea que ustedes quieren el mundo como para... ¿Ah? No. O sea, es que yo creo que esa opinión siempre ha estado ahí como muy sesgada de que Listo, nosotros... mira, para. Okay. Era una prueba. Okay. ¿Sí? Yo no pienso eso. No, yo pienso que los movimientos feministas creen en la construcción entre todos, ¿sí? Okay. Donde los hombres son aliados importantes, pero hay que entender el mundo también desde lógicas diferentes a las lógicas como de la realidad de la mujer y de la realidad de los hombres.
que no. Exactamente. Sí, está bien. Pero mira que yo en mi pregunta te terminé juzgando, como si tú Claro, discriminaras hombres, ¿sí? claro, Y claro, tu, por eso mi respuesta. y tu posición enseguida, ¿cuál fue? Salir como una leona, ¿sí? Ahí la comunicación entre entrevistado y entrevistador, esa conexión se pierde. Tú ya me odias a mí, ¿sí? Tú ya me Claro. odias. Y no me vas a contar cosas, vas a estar confrontándome. Entonces ahí tú tienes que tener la capacidad de que el otro hable sin tú dar tus opiniones. Discúlpame, como decía una amiga mía, perdóname, pero discúlpame. Al señor entrevistado le importa un carajo lo que usted piense. Usted no está ahí para opinar, él no lo quiere opinar, él quiere contarle sus cosas porque usted lo llamó. ¿Sí? Entonces, muy importante no plantear eso. Pueden hacer preguntas difíciles, pero su propia opinión no. Dime, Oscar. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el debate tú lo puedes hacer a partir de preguntas, más no de tus opiniones. Tú no puedes sentar tu opinión. Lo que tú tienes que hacer es estar abierto a escuchar sin juzgar. ¿Sí? Sin juzgar. ¿Qué ibas a decir, Laura? Que, pues respecto a lo de la pregunta de Oscar, pues lo que yo entiendo es que entrevistando no se puede parar desde las afirmaciones, ¿no? Siempre son preguntas, ¿sí? Para que se pueda entablar un diálogo, porque si yo afirmo algo, pues ya corto en su totalidad la respuesta de la persona a la que estoy entrevistando, ¿no? Bravo, así es. Por eso es escuchar, ¿cierto? Y por eso el cuarto punto es tener tolerancia. Yo odio la palabra tolerancia y perdónenme que le esté ahí, no es tolerancia, es respeto. Odio la palabra tolerancia. Esa vaina se la inventaron y la tolerancia es una negación postergada, ¿sí? Es como que, sí, sí, usted es feminista, no, no, tranquila, yo la tolero. Cuando digo la tolero, es que me la aguanto. O sea, que no estoy respetando. Por eso, nada de tolerar. Hay cosas que son intolerables. Que violen a un niño, ¿a usted le parece que es tolerable? No. Que violen a cualquier persona, a una mujer. Hay cosas que no son tolerables. Uno lo que debe tener es respeto. Porque nos enseñaron de que es que la tolerancia era para todo. No, yo quiero un respeto. Respeto por la diferencia. Y en eso está como que se engloba esto, ser curioso, escuchar, no opinar y respetar al otro. Porque aquí entra un tema y es que la verdad del otro es tan válida como la suya, ¿sí? Yo creo que en algún momento les conté cómo cuando uno mira la realidad, uno, creo que tomamos esa discusión de que uno en Occidente es como ver para creer, como que la vista es privilegiada, ¿sí? Y uno, hombre, el humano ve el 10% del espectro visible y con ese 10% del espectro visible hace posiciones de verdad. No, la verdad no existe. Lo que existe es el acuerdo, ¿sí? Lo que existe es el acuerdo. Porque esto es tan sencillo como, Laura, pudieras, si estás presentable, pudieras activar tu cámara. No estoy presentable. ¿Quién está presentable para que ponga la cámara? Diana, ¿usted también está en pijama? Eh, a este micrófono. No, yo no estoy en pijama. Bueno, entonces Bueno, prende la ya cámara. la voy a aprender, ya la voy a aprender. Eso, bueno, miren esto. Ok, si ven el fondo de Diana Patricia, que es como griego, como romano, si ven esas bella construcción en la cual vive Diana Patricia. Listo, ¿me puedes decir cuál es el color de la pared de atrás de Diana Patricia? Azul con naranja y amarillo. Pero, Andrea, ¿qué color es ese naranja que tú ves? ¿Es un naranja?
Pues yo creo que es un terracota. Yo no veo el naranja por ahí. Es como un terracota. Ok, pues claro, porque cada uno mira desde su historia, ¿no? Ustedes apuesto que ni se acordaban del color terracota. ¿Listo? Pero vamos a hacer una cosa. En función de la discusión, nos ponemos de acuerdo en que esa pared es naranja y terracota porque tiene una parte como más oscura y la otra más blanca, más iluminada. ¿Les parece bien? Listo, vamos. Laura, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Listo, ok. Miren, y ahora dígame, ¿cuál es la verdad? ¿Qué color es ese? Ya les muestro, a ver, el fondo. ¿Cómo ¿Sí? está esto? Eso es como sí, es El un fondo es blanco. canalla. No me haga bullying, Diana. Bueno, pero si vieron, el objetivo es este. El objetivo es que la verdad es un acuerdo. Y si la verdad es un acuerdo, entonces usted no puede dar por sentado que su posición es la válida y la del otro no. Miren cuando estamos, muchas gracias, Dianita, ya puedes quitarte de ahí. Eso es como cuando estamos en una discusión, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a convencer de que Gustavo Petro está haciendo un mal gobierno. Y voté por él. Y lloré de felicidad cuando ganó. No me arrepiento, pero creo que está haciendo un mal gobierno. Creo que él es un ideólogo y no un ejecutor. Y que está haciendo un poco de pendejadas. ¿Listo? Ahora, es posible que aquí haya alguien que piense que él sí ha sido un buen presidente, que este es el gobierno del cambio, el gobierno de la vida, y entonces empezamos la discusión. Y en ese diálogo, ¿qué es lo que pasa? Que yo intento convencer al otro de mi posición y el otro intenta convencerme de su posición. Cuando yo intento convencer a alguien de mi posición, yo estoy irrespetando al otro, irrespetando a que él piense diferente. Yo puedo dar argumentos y él puede dar argumentos, pero aquí es escuchándonos. ¿Será que yo puedo cambiar? Nunca cambiamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos al otro. A mí no me interesa escuchar al otro. Me interesa convencerlo. O sea que todos sus presaberes, todo como él construyó su vida, no sirve para nada. Entonces, escuchar con respeto, sin juzgar. Ahí está una de las partes claves de este proceso de entrevista que estamos iniciando. ¿Cómo prepararnos para eso? Lo primero es que la preparación es casi que más importante que el diálogo, porque si ustedes no están preparados para hablar con esa persona, pues no van a poder sacar nada. Primera lectura clave, tienen que estar enterados de lo que pasa, de lo que está pasando por lo menos en el mundo de él, ¿cierto? Por ejemplo, Oscar, ¿qué pregunta me harías hoy? Tú sabes que yo soy escritor, ¿qué pregunta me harías? Ok, mire, una pregunta que no tiene nada que ver con la actualidad, ¿cierto? Es una pregunta completamente abstracta. Yo te puedo decir que es a partir del ritmo y de imágenes sugerentes. Te recomendaría leer a Lovecraft, te recomendaría leer a Allan Poe para que veas e indagues, todo está en la lectura. Pero obviamente tú no sabes de lo que pasó, que este fin de semana tuvimos la primera feria del libro del Tolima, con más de 56 actos académicos, con Santiago Gamboa, William Ospina, ¿cierto? Y yo fui el coordinador académico de todo el evento. Vinieron doctores en literatura de universidades de Estados Unidos, los más importantes críticos literarios colombianos estuvieron aquí. Claro, si yo te cuento eso y tú no estás enterado, pues tú pierdes una oportunidad de contacto. Así que estén enterados de lo que pasa en el mundo del sujeto que van a preguntar. ¿Sí? Si es un científico, hombre, ¿qué está pasando con la ley de ciencia? ¿Qué está pasando con MinCiencias? ¿Qué pasa con el presupuesto que le van a dar a MinCiencias? Estar enterado de esas cosas da la posibilidad de abrir conversación porque el entrevistado, cuando ve que el otro sabe lo que está diciendo, que sabe cosas que le interesa, se abre. ¿Sí? Entonces, muy importante tener una lectura periodística.
Lectura literaria, obviamente hay que leer de libros para poder, y las crónicas que yo les envío para mirar el estilo, pero muy importante que conozcan el personaje e infórmese de los temas que va a tratar, ¿sí? Por ejemplo, si va a hablar con un médico cirujano plástico, por ejemplo, yo entrevisté a Felipe Koifman, tenía 23 años cuando lo entrevisté, que fue la primera crónica que salió publicada en un libro mío. El tipo había nacido en Nueva Zulita, había trabajado aquí en Armero y fue el primer cirujano plástico que logró un cambio de sexo en el mundo. Cuando yo fui a entrevistarlo, yo tenía que ver cómo era eso del cambio de sexo. O sea que una mujer se puede convertir en hombre, le pueden poner un pene. Pues no, el cambio de sexo desde la cirugía, el cambio de género es distinto al cambio de sexo y lo transexual es diferente a lo transgénero. Y entonces, ¿cómo entender eso? Hay que conocer e informarse de los temas. Si, por ejemplo, van a hablar con sus abuelitas, que, bueno, en este caso, una bisabuela que haya vivido la violencia, por lo menos entérese de qué fue la violencia, dónde fue las mayores guerras, quiénes pusieron los mayores muertos, por qué cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán se armó semejante tierrero en todo el país. Porque si ustedes no comprenden esos temas, no van a poder sacarle jugo al personaje. Y cuando el personaje le diga, no, y en ese momento pues a Roa lo molieron a palo, la turba lo linchó y lo asesinó y lo arrastró por las calles de Bogotá. ¿Alguno de ustedes entiende por qué? No, es que Roa fue el que mató a Gaitán y lo alcanzaron a ver y lo cogieron y lo mataron. Entonces, comprender, estar atento, cuando alguien le dé el dato, ustedes entienden de qué está hablando el otro. Entonces, dependiendo de la razón por la cual ustedes escogieron su personaje y dependiendo de la preparación del círculo de acción de ese personaje, ustedes van a trabajar van a consultar sobre esos temas. No que se vuelvan expertos, no van a poder hacer PhD ni nada de esas cosas, pero sí se van a poder acercar a ese tema para estar mucho más cómodos, ¿no? Y el otro tema de la preparación es elaborar el cuestionario. ¿Sí? Hay que conocer al personaje, hay que hacer una investigación también sobre su vida, sobre su obra, no como les conté yo que una vez me hicieron una entrevista y maestro, es que yo lo puedo entrevistar, es que queremos sacar una noticia en radio. Claro que sí, cuéntame. Perdóneme maestro, ¿cómo es que llama usted? Ahí ya estaba yo cabreado. ¿Para qué me quiere entrevistar si no sabe quién soy yo? Entonces yo le dije, mire, yo soy Carlos Pardo Viña. Ok, maestro, ¿y usted qué es lo que hace? Ahí ya no quise preguntar más. Me dije, no, mira, tú no me quieres preguntar a mí. Si tú me fueras a entrevistar, tú sabrías quién soy yo, por lo menos. Esto no es como coger a alguien en la calle a preguntarle si le gusta cuando llueve. Hay que estar preparado. Hay que saber lo básico de ese personaje para no pasar vergüenzas. ¿Sí? Y uno elabora un temario, unas guías. Ese cuestionario no es para que ustedes cojan, como he visto muchas veces. Buenas, sí. ¿Usted dónde nació? Ya, ¿y en qué año nació? O sea que tiene cuántos años. Ah, bueno, listo. Porque ahí no hay posibilidad de diálogo. Necesitamos mirarnos a los ojos. Que eso sea una guía para que tú sepas cuáles son los tópicos a partir de los cuales tú vas a preguntar. Que si en algún momento hubo un silencio incómodo porque la conversación a veces se para, tú puedas acudir a tu guía. No para que cojas y le leas el cuestionario. Para esa gracia, le mandas el cuestionario por internet y que la responda por correo. No, aquí es un diálogo. Hay que prepararse. Y yo sí les exijo que se preparen para poder desarrollarla, ¿no? ¿Cómo iniciamos esto? Hombre, cuando yo voy a arrancar la entrevista, no le digo, buenas tardes, don Oscar, ¿y usted dónde nació? No, hombre, ¿cómo ha estado? ¿Sí?
¿Qué tal esta lluvia tan horrible? ¿Y dónde quiere sentarse? ¿Quiere un café? Hay que arrancar amistosamente, ¿sí? Porque a nadie le gusta que lo primero que hagan es que cojan la grabadora y se la metan a uno en el tercer molar a hacerle preguntas. No. Conversemos. Eso se llama un momento de calentamiento. Como en todo, se requiere calentamiento. Me refiero, por ejemplo, cuando ustedes van a jugar fútbol o van a hacer deporte, caliente. Y en una entrevista, un diálogo tranquilo, banal, el aire, la lluvia, quiere un café, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Bueno, y a partir de que ya haya un cierto clima, ya pueden decir, bueno, está bien, ya no lo molesto más, si quiere vamos a iniciar, como hablamos de... Yo lo primero que les digo es, bueno, esto no es una entrevista, no se vaya a sentir preguntado, yo quiero que conversemos, cuénteme usted dónde nació, y cómo fue su infancia, qué recuerda de su infancia, y así preguntas que abran la posibilidad de eso, de escuchar, ¿sí? Entonces, esa es la iniciación. Ahora, durante ese proceso, hay que hilar. ¿Qué se refiere a hilar? Es como coser, ¿no es cierto? Y cuando uno cose, lo que está haciendo es tomar ciertos tópicos y ponerlos unos sobre otros, ¿sí? A veces toca insistir en un tema. Hombre, si no lo entendió, pregúntele, no entiendo, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona ese cambio de sexo desde el punto de vista médico? ¿Es posible el cambio de sexo de mujer a hombre desde el punto de vista anatómico? Yo sé que hay unas terapias hormonales, pero ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Me lo puede repetir? Mire, a veces hilar, volver, es mucho más importante escuchar que empezar nuevamente con sus preguntas, ¿cierto? Y luego ya es el cierre que va a tener unos compromisos. A mí me parece muy importante mencionarle los compromisos porque muchas veces, uno se compromete y le dicen, ay, pero lo primero que le dicen a uno, ay, cuando salga eso que escribe usted me lo muestra. Y uno le dice, claro que sí. Y nunca más vuelve. Y eso es un error horrible. Cumpla sus compromisos. En el caso de los periodistas que están aquí, el valor de un periodista es su libreta telefónica. ¿A quién tiene? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿A quién puede llamar? Yo siempre recuerdo algo que creo que les conté cuando yo fui director de Tolima 7 días. Al segundo día yo estaba con un grupo nuevo, nadie me conocía y hubo un lío con la Colosa, la mina de oro esta de Cajamarca, y yo teníamos un problema, estaba a punto del cierre y yo llamé al ministro, al cual conocía por obra y gracia del Espíritu Santo, porque era tolimense y porque era amigo. Y el ministro me contestó y me dio la entrevista. El respeto uno de todos, ¿no es cierto? Pero más allá del respeto y la cosa del orgullo y la vanagloria de que a uno un ministro le hubiera contestado, es que fuentes que uno utilizó y que les cumplió, vuelven. Entonces resulta que Andrea se fue a entrevistar a William Ospina, el escritor, y le dijo que le iba a mandar la crónica y nunca más. Y de pronto se ganó el premio Nobel. Y usted lo llama, no le va a contestar. Entonces hay que cuidar esas fuentes y los compromisos, ¿vale? Bien, vamos a dar algunos tips, ahorita más, después seguiremos con la entrevista, pero es la redacción. Una de las preguntas, perdón, ¿me disculpan un segundito? Qué pena, pero estaba seco. Listo. Una de las cosas que siempre me preguntan es, bueno, profesor, y cuando uno escribe, por ejemplo, el diálogo, uno tiene que colocar exactamente cómo le dijeron a uno las cosas y que uno las grabó, tal cual. Bueno, aquí hay un tema. Y por eso los puse en negrillas.
uno tiene que ser fieles a las ideas del entrevistado, no a las palabras exactas, a no ser que las palabras exactas sean detalles claves. Por ejemplo, si el personaje es un campesino y habla con, a veces uno habla con errores de ortografía, ¿no? Uno comete errores de ortografía hablando, como ustedes que cometen errores de ortografía diciendo habían, ¿sí? Es que en el parqueadero habían muchos carros. ¿Habían? No, en el parqueadero había muchos carros, ¿cierto? Había familias en el colegio. Había, no habían familias, ¿sí? Cuando veamos un tema de estilo específico, les digo por qué. O el tema del de que, ¿sí? Es que usted sabe de que yo soy muy sincero. No, pues usted sabe que soy muy sincero. De pronto el entrevistado dijo, no, pues que usted sabe de que yo soy muy sincero. Yo lo voy a escribirlo mal. No, pues yo se lo corrijo. Lo importante es respetar el espíritu de ese diálogo, ¿sí? Si el señor dijo, aiga, me pasó hoy en una entrevista, porque es que estoy haciendo un libro y unas entrevistas de mujeres. Esto le debe encantar a Laura Daniela, le encantaría haber hecho ese trabajo, que son iniciativas, se llama A las Mujeres, historias que inspiran, que son los trabajos en equidad de género que ha hecho el sector petrolero en Colombia. ¿Sí? Entonces, ya he hablado como con 80 mujeres en toda Colombia contándome sus historias y las historias, con cada una me dan ganas de llorar y decir, país de mierda. ¿Sí? Y también gracias por esas viejas, porque esas viejas son más berracas que todos nosotros juntos. Entonces, hoy me pasó que la señora me decía, aiga, aiga. Entonces yo la voy a hacer quedar como una analfabeta. No, hombre, aunque haya visto, a mí no me vale nada cambiarle eso. Entonces, lo importante es no cambiar el espíritu de lo que quiera decir y colocar las palabras exactas cuando eso sea importante para su personalidad. Ahora, ustedes saben cuando uno habla de corrido que a veces como que, no sé, como que uno titubea, como que termina diciendo como otra cosa y hace como muletillas, por ejemplo, ¿qué le digo? Sí, yo era así de niño. ¿Sí vieron todo lo que hice con esas frases? Que a veces cuando le preguntan a las personas, uno a veces titubea. Entonces yo voy a colocar, sí, ¿qué le digo? No, eso lo omito, más bien en la acotación digo que está titubeando, que recuerda todavía con titubeos. Entonces, es muy importante que respetemos el espíritu, pero que no es necesario que sea exacto. Ahora, no vamos a cambiar todas las palabras, ¿no? No, podemos hacer ciertas correcciones gramaticales a la redacción, además para que se entienda bien qué era lo que quería decir, ¿no? Eso es un tema. El otro tema cuando uno está redactando es que, igual que en cualquier texto, las preparaciones no les importa la mano. Entonces llegué ante el maestro Oscar. Él me extendió su mano y yo la estreché con fuerza. Me senté y él fue a encender un cigarrillo y yo me adelanté a ofrecerle fuego. Nos saludamos. ¿A quién le importa eso? ¿Quién es el importante? El entrevistado. Entonces, esas preparaciones es que yo iba caminando rumbo a donde el maestro Oscar. Perdóneme, a mí nadie le importa si va caminando en bus, en motoneta, en un scooter, a nadie. Lo importante es el entrevistado y ahí tenemos que concentrarnos desde el inicio del texto, ¿cierto? Bien, cuando uno hace una entrevista, ¿cierto? Cuando uno hace, dime, Oscar. Oh, no, ni me faltaba.
Justamente iba a tratar ese tema, es bien interesante. ¿Cuáles son los temas? Quizás no al inicio, pero sí hay unos elementos que ustedes no pueden dejar por fuera, ¿cierto? Por ejemplo, Montserrat Quesada hace eso. La descripción del físico del entrevistado. ¿A qué se refiere la ficción del físico del entrevistado? Hombre, si la idea es que esto sea más que real, que la gente conozca al personaje, pues una cosa es entrevistar a Carlos Pardo y otra cosa a Oscar Albeiro, no solo por el tema, sino porque el señor es joven, tiene cabello, tiene gafas y yo soy un calvo viejo con barba entrecana. Esos elementos físicos son importantes para que el lector lo imagine, ¿sí? Así que esa descripción es inevitable. Ahora, al inicio, ¿tú crees que la apariencia física es importante al inicio? ¿Quién cree? No, no, no. Exactamente, entonces cómo está vestido, ¿no? Si tiene bigote o no tiene bigote. O sea que eso puede estar en cualquier parte, no al inicio, ¿cierto? Ahora, Laura Daniela, ¿tú crees que podemos arrancar con la descripción física en el primer párrafo? La verdad, no creo que sea tan importante al principio porque puede ser más relevante otras cosas que encontremos en la entrevista, pero pues sí es inevitable para familiarizar a las personas que escuchen, lean la entrevista. Vale, ahora les hago otra pregunta. ¿Alguien de aquí cree que pudiera arrancarse en el primer párrafo? ¿O todos están de acuerdo con Laura y Oscar? Andrea. Andrea se dejó conectada y se fue. No, profe, la verdad es que no te escuché lo que dijiste. Si crees que la descripción física del entrevistado es buena en primer párrafo. Yo siento que no es tan importante. Creo que puede ir de pronto un poco como a la mitad o al final. Bueno, y si yo les dijera que el entrevistado es una persona que no tiene piernas y que es campeón paralímpico de natación. Ahí cambia la situación. Depende del contexto. Ah, bueno. Entonces aquí era la enseñanza, no hay absolutos. Todo depende del objetivo del personaje, de la historia. Es posible que sí sea importante, pero ese elemento tiene que estar, no importa el personaje. Ahora, ¿por dónde vamos a arrancar? Es posible que podamos arrancar por la descripción física. Si yo, por ejemplo, fuera a hacer una entrevista a una mujer, a un hombre transgénero, pues esa descripción sería muy bella. Una persona que es, yo creo que les conté, la mejor amiga de mi pareja es transgénero. Se llama Michelle. Y yo comenzaría haciéndola entrar en un bar, cómo todos los hombres fijan su vista en ella. Alguna vez fui a un paseo con ella y estaba en bikini y era la mujer más admirada. Era un hombre, pero sí, un hombre transgénero, así que como mujer que se trata, pues ahí sería también bien importante, ¿no es cierto? Entonces depende de los contextos. El otro elemento es la apariencia psicológica. Es imposible decir cómo es psicológicamente alguien, pero sí cómo se ve. Está nervioso, es tímido, es parlanchín. Dime, Laura. Pero yo tengo una pregunta en este caso. Por ejemplo, si el personaje que nosotros vamos a entrevistar, un ejemplo, es una persona que sufre de depresión, está diagnosticada de tal forma, entonces sí es muy relevante que la descripción psicológica del personaje sea al inicio. Claro, puede estar al inicio, si sobre eso va a girar, ¿no es cierto? Si nuestra entrevista, el conflicto, el nudo del personaje está en la depresión y en la tristeza, pues obviamente iniciarlo, siento, yo pudiera decir,
voy a decir, por ejemplo, no sé, Andrea Cristina tiene la mirada triste. Todos ven en ella la tristeza. Silenciosa, camina despacio y evita tener contacto visual con los otros. Es tímida, pero en realidad todos saben que es una mujer triste. Miren cómo esa apariencia psicológica es muy importante para empezar. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a esa definición? Pues en la conversación. Por eso hablo de la apariencia psicológica. Si es triste, tímida, o si es mucho más profundo y tienen cosas que esa persona les dijo y que es comprobable, pues por ahí también, no tanto para arrancar o no, el tema no es si arranca por ahí, sino si deben incluirlo o no. Lo que dice Montserrat Quesada es elementos que deben tener en cuenta al momento de escribir, que deben incluir, ¿cierto? El otro es el escenario donde ustedes están haciendo esa entrevista. A veces es muy importante, ¿sí? Si están en una sala, por ejemplo, si él habló de tal manera y cruzó un gesto, hizo un gesto mientras buscaba acomodo en una silla que parecía hecha de frío metal porque nunca dejó de moverse, era en un café, en su biblioteca, en su casa, en un parque, me ayudan a ubicar espacialmente el personaje y si yo tengo cómo es, cómo parece ser físicamente y el espacio, comienzo a imaginarlo como si fuera una apuesta cinematográfica. Y esa apuesta cinematográfica es clave para que el lector lo pueda imaginar, ¿sí? Ahora, son muy importantes las acotaciones, el tono del diálogo, ¿sí? Las acotaciones, si lo dijo nervioso, si lo dijo muy rápido, si lo dijo hablando duro, si lo dijo enfatizando, esas acotaciones que tienen que mostrar. Por ejemplo, comencé la lectura y por ahí algunos me están utilizando todavía comillas y no guiones de diálogo, pero en esas comillas nunca aparece ese estado emocional, esa acotación. Por eso los diálogos me permiten la acotación, que es el complemento. La acotación es un comentario del narrador, y como es un comentario del narrador, entonces es bien importante porque es lo que el narrador está percibiendo del personaje y me ayudan a complementar. Por eso les digo que aquí se intercalan narración y personaje, y diálogo, perdón. Y en ese diálogo hay comentarios del narrador y esos comentarios son bien interesantes y muy importantes para definir ese personaje. El otro tema es la biografía, ¿no es cierto? Es posible que nosotros estemos hablando de un personaje donde no sea tan importante su biografía, pero sí me ayuda a ubicar. Por ejemplo, una mujer, Vanti, es una empresa de gas que hizo un proceso de que se dio cuenta de que todos los inspectores de gas domiciliario eran hombres y dijeron, bueno, pero esta mierda ¿qué es? ¿Y las mujeres qué? ¿Cierto? Entonces desarrollaron un plan para pagarles a mujeres para que estudiaran en el SENA un técnico que ellos diseñaron, técnico en instalaciones domiciliarias de gases, en instalaciones de gas domiciliarias y para vehículos, y les pagaban por estudiar y luego los contrataban, ¿sí? Pero desde que empezaban a estudiar, les pagaban. Entonces, un proyecto como bonito, ¿sí? Un proyecto bonito para cerrar esas brechas de género. Listo. Sí, pues es muy importante lo que esa mujer dice del programa, lo que esa mujer le cambió la vida, pero hay que entender su vida. Entonces, por ejemplo, una mujer que tenía 3 hijos y se la pasaba caminando por las calles de Bogotá con una maleta de ropa al hombro, bajo el sol y la lluvia, golpeando para vender prendas de vestir. O la mujer que simplemente hacía aseos en hogares, ¿no es cierto? Que hacía trabajos domésticos en hogares ajenos. O, por ejemplo, la mujer que tenía 51 años y ya pensó que su vida había terminado y que nunca más iba a poder trabajar y menos estudiar y hoy piensa que quiere ser ingeniera. Narrar esas historias, esas biografías me ayudan a completar por qué es tan importante ese personaje. Porque en esos ciclos vitales, en esas parábolas vitales, yo puedo sin duda comprender mucho mejor a este
personaje. Y aquí hay unas descripciones que pueden llegar a ser literarias, ¿no es cierto? Eso que ustedes están intentando describir de manera literaria, poética, porque he visto algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, vengan, les muestro el inicio de, a ver, opa, yo pensé que era Ana Sofía Rosas. Ve, Ana Sofía Rosas no me entregó el trabajo. Sí, porque yo lo califiqué Plaza de la 21, sí. A pesar de un sol tímido que se esconde tras las nubes grises, la Plaza de la 21 en Ibagué está llena de vida. Desde la ventana de la buseta número 33, los rayos de sol se abran paso entre las nubes, anunciando un día caluroso. Miren cómo ahí hay un intento de descripción literaria que me ayuda a eso que llamamos la atmósfera, ¿no? Alrededor de las 11 de la mañana, la hora del almuerzo se avecina y el tentador aroma de la comida callejera se mezcla con los colores brillantes de los productos en la venta. La Plaza de la 21 es un mosaico de la vida tolimense. No sé si aquí está Ana Sofía, que me pareció... ¿Sí está Ana Sofía? No, no está. Que me pareció muy lindo ese intento de aproximación literaria. Esa aproximación literaria me pareció muy linda. Me gustó también algo que hizo Andrea Cristina con el tema de expectantes. Tiene un inicio que yo después se lo quise cambiar, pero intentando con las mismas palabras y las imágenes de ella, hicimos esto, ¿no? En la Plaza de la 21 de Ibagué, los vendedores están expectantes, tienen miradas de desconsuelo. Algunos miran al piso, otros a la calle, a los carros que pasan o al cielo que no deja de llorar. Esta lluviosa mañana de domingo pareciera cambiarlo todo. Pasan los perros hambrientos, pasa el agua que se empoza en los huecos de las calles, pasa la tristeza, pero no llegan los clientes. Hoy en la plaza todos esperan a que termine de llover, que ruede el dinero, que pase algo, que hay que llevar comida, que hay que pagar el arriendo, pero no, sigue lloviendo. Esto es como mezclado entre ella y yo. Entonces, miren cómo ese intento poético sin necesidad de ser poético, ¿no? Sin necesidad de, con palabras todas rimbombantes, sino desde la sensibilidad, que es uno de los temas claves. Cuando tenemos sensibilidad podemos llegar a esas descripciones literarias, ¿vale? Bien, vamos a parar aquí, son las 10, ok. Con base en esto que estamos conversando, ya que no hemos podido vernos, necesito que me envíen a mi WhatsApp un párrafo de lo que les pedí la vez pasada, que no hemos podido vernos, de el personaje que ustedes eligieron y por qué ese personaje. Intenten hacer como ese primer párrafo. No me lo digan, ay, yo quiero entrevistar a Juanito porque es que imagínese, profe, que Juanito vende mermelada y vende mermelada desde hace 50 años. Intenten hacer el párrafo, ¿no? Juanito vende mermelada desde hace 50 años. Aprendió de sus padres a hacer los dulces de guayaba, aprendió de su abuela a hacer los dulces de guayaba, aprendió de su padre a conducir una vieja camioneta verde modelo 65 que todavía anda por las calles de Ibagué distribuyendo sus pequeños tarros, ¿sí? Que sea como yo diga, uy, qué bonito, que sea el enganche, la sensibilidad. Me lo ponen en el WhatsApp, por favor, esta misma semana, yo les contesto por WhatsApp, aprobado o no aprobado, ¿sí? Si tienen dudas sobre uno o dos personajes, pónganme el inicio de dos personajes y lo podemos, y ya lo pueden desarrollar, ¿ok? ¿Les parece? Listo, profesor. Sí, señor.
Vale, este lunes vuelve a ser festivo. Necesitamos la próxima semana hacer 2 sesiones, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, incluso el mismo lunes, ¿será que nos conectamos a la hora de la clase? ¿Ah? Chicos, el lunes a la hora de la clase, 6 de la tarde, un lunes festivo, ustedes a las 6 de la tarde ya pasó el guayabo, ya no están haciendo nada, pero es que otro festivo y necesitamos ir avanzando y terminar en lo de entrevista. Otra horita, para que luego cuando nos encontremos podamos hacer algunos ejercicios sobre el tema. ¿Les parece? Bien, todos dijeron que sí, así que vamos adelante con ese tema. Diana es absolutamente maravillosa, ¿no? Porque ella no se ríe, no manda una carita, sino muchas. No manda una manito, sino muchas manitos. Hoy sí me mandé una, la otra fue de Laura Daniela. Ah, vale. Entonces, listo. Dejémoslo así, por favor. Te pido, Oscar, urgentemente. Yo sé que tú estás a full de todo. Si puedes subir estas 2 grabaciones para que la gente pueda intercalar, ¿vale? Sí, no importa que de trasnoche hoy. Vale, entonces mientras va trabajando en otras cosas, pone a subir eso el video en YouTube y luego también descarga este y lo ponemos en YouTube. Bien, preguntas. Un segundito. ¿Preguntas tienen? Interesante este tema del arte de conocer a otros. Muchísimo. Vale, vamos a seguir trabajando, chicos, y nos vemos entonces el próximo lunes a las 6 de la tarde. Trabajamos de 6 a 8 y luego ya el siguiente día nos podremos ver. Ya puedes dejar de grabar. A todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo muy grande.